Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy les vengo a traer un par de tips y actualizaciones de presupuesto que surgieron a raíz como respuesta a muchas consultas que me hicieron por mis redes sociales y también aquí en el canal. Estos consejos, estos tips, estas actualizaciones les van a servir tanto para las personas que ya hayan viajado a Estambul como para las personas que todavía no conocen, porque hay mucha actualización de precios y de información. Y estoy segura que muchos de ustedes se preguntan si por la inflación que hay en Turquía, por la situación económica actual, realmente conviene seguir viajando o no, con cuánto uno puede comer por día y también moverse por la ciudad. Así que ahora a tomar notas. Al momento de grabar el video es la hermosa época navideña de diciembre de 2023. Un dólar está a 29 liras y yo voy a mencionar todos los precios en liras, pero los voy a ir escribiendo aquí en la pantalla en dólar. Entre paréntesis, esto que les estoy mostrando ahora es en típico mercado navideño que se hace en casi todos los países de Europa en esta época. Y finalmente lo hicieron aquí también. Es hermoso realmente para pasear y comprar cositas de esta temporada. Bueno, no quería dejar de mostrárselos porque la verdad es hermoso, pero ahora continuemos con nuestro tema. Pregunta número 1. ¿Se puede ir desde el aeropuerto en metro hacia la ciudad? Este nuevo tramo se inauguró en enero de este año y consta de 7 paradas o estaciones. La frecuencia de viaje es cada 20 minutos porque el recorrido total desde el aeropuerto por las 7 paradas es de 24 minutos. Y este tramo de estaciones funciona desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ahora bien, la octava estación que une estas 7 paradas con la línea M11 todavía no está completa. Es decir, que si nosotros decidimos tomar este tramo de metro, nos debemos bajar en Kağıthane y luego tomar un taxi o autobús hasta la próxima estación, que es Gayrettepe, de esta línea M11, y allí retomar el recorrido hasta la parada que sea más conveniente, que esté más cerca de su hospedaje. El precio para turistas es de 19 liras, es decir, que a los turistas les cobran el tramo completo, porque ahora, ya les voy a explicar más adelante, la Istanbul Card descartable ya no admite devoluciones por tramos no realizados. Entonces, respondiendo a la pregunta si podemos volver en metro desde el aeropuerto, sí se puede, pero no se puede de manera directa. Otra gran pregunta es el dinero en Estambul. ¿Qué me conviene? ¿En efectivo, en tarjeta, cambio, no cambio? Bueno, una recomendación que leí el otro día es la de no llevar efectivo y sacar directamente con la tarjeta de débito de los cajeros. Esta recomendación que leí decía que al cambiar efectivo, o sea, por ejemplo, a cambiar dólares en una casa de cambio, estos les dan menos liras porque les cobran comisión. Pero acá entra una cuestión. En realidad, cuando uno va a sacar dinero con la tarjeta, ya el cajero les cobra aproximadamente, dependiendo del banco, un 7% de comisión y recién les entrega el dinero, el resto del dinero que ustedes quieren sacar. Y si uno va a una casa de cambio con dólares o euros o la moneda que ustedes tengan, no les cobran comisión. Yo siempre recomiendo que se muevan con efectivo, al menos a las horas de hacer compras. Comprar tanto souvenirs, recuerdos o como por ejemplo cualquier cosa que ustedes quieran en los bazares, como en el Gran Bazar, en el Bazar de las Especias o inclusive en Eminönü, les va a salir más conveniente, porque aparte del regateo, que es algo muy común, por el hecho de comprar en efectivo también les hacen descuento. ¿Y dónde cambiar dinero? Bueno, como ya les mencioné varias veces anteriores, el lugar más conveniente es en el Gran Bazar, pero si no llegan a cambiar en el Gran Bazar, pueden cambiar tranquilamente en Taksim. Algo que no deben hacer es cambiar mucho dinero en el aeropuerto, porque allí sí las tasas son muy altas. Siempre cambiar lo mínimo e indispensable para poder salir al aeropuerto y moverse hasta poder cambiar afuera
en la ciudad. Y un dato a tener en cuenta es que ya no reciben en ninguna casa de cambio, dólar billete con cara chica. Eso a tener en cuenta. Si les va sirviendo mi video, no se olviden de dejarme un like. Esto le avisa a YouTube que el video está siendo interesante y hace que YouTube recomiende mi video y pueda llegar a más personas. Por otro lado, no se olviden de chequear la cajita de descripción, que ahí estoy dejando todos los links que les van a ser muy útiles para su viaje. Tema número 3. El uso de la Istanbul Card. Si bien en este video yo ya les mostré cómo sacarla, dónde comprarla, ahora les vengo a traer un par de actualizaciones sobre el uso y los precios de esta tarjeta. Hace un par de meses aumentó su precio de 50 liras a 70 liras y el tramo o el pasaje aumentó de 9 liras con 90 a 15 liras. Por otro lado, como les mencioné hace un ratito, ya no devuelve los tramos, por ejemplo, del Marmaray o del ferry, y en el caso del aeropuerto, no devuelven los tramos no realizados. Es decir, que si alguno de ustedes quiere viajar por el Marmaray del lado europeo al asiático, van a pagar el tramo completo, que es de 33 liras turcas. También, ahora solo se le puede cargar 500 liras a la tarjeta, y la tarjeta tiene una validez de un mes o hasta que se les acaben esas 500 liras. Por otro lado, se puede seguir compartiendo la tarjeta entre varias personas, pero si son un grupo grande, es probable que tengan que comprar una segunda tarjeta por la cantidad de tramos y viajes que vayan a realizar, porque no les pueden volver a cargar después de terminar las 500 liras. Siguen siendo válidas para el uso de los baños públicos, solamente que ya no todos los baños cuestan 1 lira, sino que hay algunos que van a encontrar que cuesten 3 y 5 liras, pero siguen siendo válidas. Una de las grandes preguntas o dudas es ¿con cuánto puedo comer por día debido a la inestabilidad económica del país? Sabemos que la gastronomía turca es muy amplia y por ende también sus precios varían mucho. Algo que lo destaca a Turquía es que hay un gran abanico de oferta gastronómica. Se pueden encontrar sitios muy económicos, lugares estándares y también lugares muy costosos. Pero no porque el lugar sea muy caro significa que la comida va a ser la mejor. Justamente por eso lo tiene en particular Turquía, que se puede comer muy bien sin gastar mucho dinero. En lugares estándares se puede comer muy bien por 400 liras por persona y tomar un café entre 60 y 80 liras. Por 250 liras se puede comer muy bien en este restaurante que yo les vivo recomendando, Tat 7, que queda en Eminönü y que muchos de ustedes fueron y comprobaron que es así. Pero aún así se puede comer un plato típico turco como el İskender Kebab en un Lokantasi por 190 liras. Y algo más económico todavía es comer un doner durum al paso parado a 110 liras. Todo dependerá del tipo de viaje que ustedes tengan planeado y cuánto quieran gastar, pero opciones gastronómicas hay para todos los bolsillos. Antes de pasar a la otra pregunta, algo que no se pueden perder es de probar un desayuno típico turco. En este video yo ya les mostré varias opciones y lugares con mucha variedad de precios, pero por ejemplo la base aproximadamente está a 600 liras para 2 personas. Y lo bueno de un desayuno turco es que es tan abundante que puede reemplazar una comida, o sea, un almuerzo. Así que es una opción que no deben dejar de lado. Tema taxis, y no precisamente estafas de taxis. ¿Convienen los taxis desde el aeropuerto? Si bien mi recomendación principal de traslados desde el aeropuerto hacia su zona es el Java East, porque es económico, seguro, limpio, eficiente. Es más, por ejemplo, el ticket de Java East desde el aeropuerto hacia Taksim o hacia Sultanahmet actualmente está a 136 liras. También existe el servicio de taxis y aunque una estafa común al turista en Estambul es el servicio de taxis, acá en el aeropuerto están mucho más regulados. Es más, pueden chequear en la página del aeropuerto si las tarifas de los taxis se actualizan hasta que ustedes vayan viendo los videos. Se lo dejo en la cajita de descripción. Les explico cómo funciona.
El precio base o bajada de bandera, como lo conocemos en Argentina, del taxi amarillo es de 12 liras con 65 y el kilómetro y cada kilómetro realizado va aumentando 8 liras con 51. Entonces se pueden fijar cuántos kilómetros hay desde el aeropuerto hacia su hospedaje y hacer el cálculo. Obvio, tengan en cuenta que pueden haber algunos otros factores que demoren su viaje y no se haga el precio exacto que ustedes hayan calculado, pero sirve un montón para tener un parámetro. Por ejemplo, desde el aeropuerto hacia Plaza Taksim hay 42 kilómetros. A eso lo multiplicamos por 8,51, que es el precio por kilómetro recorrido, y le sumamos la bajada de bandera o precio base, que era de 12,65. Eso nos da un total de 370 liras, si no me acuerdo mal, o cerca de 400 liras. Si nos fijamos en los precios que nos da el aeropuerto, es muy cercano, ya que Taksim, que marca aquí en el aeropuerto, es bastante amplio, pero coincide el cálculo con lo que ellos muestran. Así que ahora tienen un parámetro y una forma de calcular cuánto aproximadamente les va a salir su viaje. En cuanto a opciones de economía, sigue conviniendo claramente el Java East, pero ya queda en ustedes en qué moverse y espero que este cálculo les sirva para tener un mejor panorama. Ahora, otros precios que se actualizan bastante son los precios de todos los museos o atracciones turísticas que tiene la ciudad. Una duda frecuente es si realmente conviene la Museum Pass. Y yo realmente, si vienen por poquitos días, no la recomiendo porque no les va a dar el tiempo de, además de hacer todas las atracciones, pasear tranquilos por la ciudad o, por ejemplo, hacer un paseo por el Bósforo de la manera que ustedes quieran, que es una atracción que no está incluida, por ejemplo, en el Museum Pass, obviamente, pero es algo que yo recomiendo que no se deben perder porque la verdad es algo muy hermoso. Así que no se asusten y planifiquen sus tiempos en base a lo que ustedes quieran conocer y en los precios que les estoy por dar ahora. El Palacio Topkapi con Santa Irene, pero sin el harén, está a 750 liras. El Palacio Topkapi con el harén y Santa Irene está a 950 liras. La cisterna basílica está a 450 liras. El Palacio Dolmabahce está a 800 liras. La Torre de Gálata está a 650 liras. La Torre de la Doncella o Torre de Leandro está a 550 liras. Una atracción que me anduvieron preguntando últimamente es el Acuario de Estambul. Está a 650 liras. La Mezquita de Santa Sofía sigue siendo gratis, pero por ahora, porque salió un comunicado que es muy probable que empiecen a cobrar entrada para los turistas. El resto de las mezquitas, que siguen siendo unas grandes atracciones turísticas de Estambul, siguen siendo gratis. Para pasear por el Bósforo yo les dejo 3 opciones, una diferente para cada bolsillo. Es algo que yo recomiendo que tienen que hacerlo sí o sí. El paseo en el Bósforo por ferry, pueden hacerlo por 30 liras, son 15 liras de ida y 15 liras de vuelta, que es el pasaje que uno paga con la Istanbul Card. Tienen el paseo por el Bósforo en tour, que lo toman en Eminönü y está a 150 liras. O también tienen un paseo en yate privado con Velena Travel a 60 euros por persona con todo lo que incluye. Por otro lado, si vienen por muy pocos días a Estambul o quieren ver Estambul desde otra perspectiva, yo les recomiendo hacer un tour por autobús. Pueden tomar un autobús que es nuevo y realmente puedo recomendar que es excelente para conocer ambos continentes en un par de horas. Se llama Bus for Us y es el reemplazo del Big Bus Tour. Cumple la misma función hop on, hop off, es decir que se pueden bajar en las paradas y volver a subir, pero es 100% turco. Cuesta 1.300 liras por persona y si uno no quiere bajarse y directamente quiere hacer todo el recorrido sentado en el autobús, el recorrido dura 2 horas aproximadamente, un poquito más dependiendo del tráfico, y yo recomiendo hacerlo al atardecer. Gracias por acompañarme en un video más. Si les gustó el video, les sirvió, déjenmelo saber en los comentarios. No se olviden de dejarme un like y nos vemos la próxima. ¡Grüße!